Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Habíamos dejado acá, más o menos, la clase pasada, habíamos estado viendo el comportamiento ácido-base de los óxidos, de los elementos más pesados del grupo 15, y habíamos visto también, por ejemplo, acá teníamos el caso, la reacción que está escrita ahí, la reacción con agua del pentóxido de fósforo que nos daba ácido fosfórico. Y habíamos visto que en agua, el ácido fosfórico obviamente es un ácido de Bronsted, puede ser protones, y si subimos el pH, la especie que vamos a encontrar es un oxoanión. En este caso, el oxoanión fosfato. Habíamos estado viendo distintos oxoaniones para el caso del fósforo en distintos estados de oxidación. Habíamos comparado con el oxoanión que forma el nitrógeno en estado de oxidación 5, habíamos visto que había una diferencia en el número de coordinación. El nitrógeno solo se une a 3 oxígenos y en esto se parecía al carbono en los carbonatos, mientras que el fósforo se une a 4 átomos de oxígeno en su oxoanión, que acá se parecía al silicio. O sea, también el silicio formaba unidades tetraédricas en donde cada átomo de silicio se unía a 4 oxígenos. Quiero que presten atención que la similitud no se termina ahí. También podemos tener la formación de especies condensadas, que son análogas a los silicatos en cierto modo, porque acá lo que estamos teniendo también son tetraedros, un átomo central de fósforo unido a 4 oxígenos en un entorno octaédrico, tetraedros que comparten vértices. Obviamente la carga va a ser distinta, porque la cantidad de electrones de valencia del fósforo es diferente que la del silicio, pero hay otra diferencia con respecto a los silicatos, y es que en este caso, aunque se pueden obtener cadenas más largas, y se pueden obtener ciclos, y también algunas especies ramificadas, desde el punto de vista estructural, los polifosfatos no consiguen la diversidad que se encuentra con los silicatos. O sea, existen especies condensadas, pero no llega al nivel de variedad, por decirlo de alguna manera, que podemos encontrar con los silicatos. Igual estas especies condensadas de polifosfatos son importantes, sobre todo en algunas moléculas biológicas, ¿sí? Ustedes acá probablemente reconocen a uno de los nucleótidos componentes del ADN, ¿sí? Y que está unido a un tripolifosfato, ¿sí? ¿Se acuerdan que estas especies eran la forma en que la célula se conservaba energía y que la hidrólisis del ATP para dar ADP era uno de los mecanismos claves desde el punto de vista energético en el metabolismo celular? Y no les estoy mencionando esto para darles una clase de biología ni nada parecido, simplemente lo que quería hacer notar que la hidrólisis de estos polifosfatos es un fenómeno que es termodinámicamente favorable. Sin embargo, desde el punto de vista cinético, la hidrólisis es muy lenta. Y por esa razón es que es, digamos, útil en biología, porque en las células hay toda una maquinaria enzimática capaz de controlar justamente la velocidad con que estos polifosfatos se van hidrolizando en caso de necesitarlo, ¿sí? Los polifosfatos en agua, como les decía, son termodinámicamente inestables. Los enlaces, estos fósforo-oxígeno-fósforo, se van a romper. Finalmente, todos los polifosfatos tienden a fosfato en solución acuosa, pero el proceso sin un catalizador adecuado es lento. Acá en esta diapositiva les estoy mostrando algunas cosas que saben, algunas cosas nuevas. ¿Sí? Hay hidruros, obviamente, de los elementos del grupo 15, y en la primera fila tenemos la fórmula de los hidruros más sencillos, y está indicado acá cómo variaban las temperaturas de ebullición. ¿Se acuerdan que acá teníamos una irregularidad? La temperatura de ebullición del amoníaco era mucho más alta, y eso tenía que ver con la posibilidad de formar enlaces de hidrógeno en la fase líquida. Pero una cosa más importante que esto es recordar que la estabilidad termodinámica de los hidruros, como siempre lo vemos también en los otros grupos, la estabilidad termodinámica va disminuyendo a medida que bajamos en la familia, porque va siendo cada vez menos estable el enlace entre el átomo, en este caso del grupo 15, y el hidrógeno, ¿sí? La energía de enlace EH va bajando al descender en el grupo, y esto es la causa principal del descenso en la estabilidad termodinámica. Simplemente quería terminar comentándoles que existen algunos hidruros un poco más complicados. Por ejemplo, hidruros
en donde encontramos cadenas, por decirlo de alguna manera, encontramos enlaces nitrógeno-nitrógeno, en este caso, por ejemplo, este compuesto se llama hidracina, ¿sí? Esto nos recuerda a la formación de cadenas de hidruros en el grupo 14, ¿verdad? Pero la diferencia es que las cadenas que se forman en el grupo 15 son cadenitas, ¿no? O sea, no pasamos de dos átomos unidos, ¿sí? O sea, la tendencia a la concatenación disminuye abruptamente al pasar del grupo 14 al grupo 15. Y eso tiene que ver con la energía de enlace, sobre todo en el caso del nitrógeno. La energía de enlace en el caso de la hidracina es bastante más baja de lo que uno supondría. Y eso tiene que ver con que cada nitrógeno acá tiene una hibridación sp3 y acá hay un par de electrones en un orbital sp3, ¿sí? En la medida en que los átomos de nitrógeno son pequeños, y naturalmente se van a acercar bastante, la repulsión entre este par de electrones y el otro par de electrones, o los electrones de estos enlaces, es muy grande. Y esa repulsión debilita el enlace nitrógeno-nitrógeno, ¿sí? Esto es un fenómeno bastante común cuando nosotros estudiamos energías de enlace que involucran a elementos del segundo periodo. Cuando hay pares de electrones no enlazantes, muchas veces nos encontramos con que las energías de enlace son más bajas de lo que nos esperábamos, justamente por la repulsión entre pares electrónicos ubicados en átomos vecinos. Átomos que, al ser del segundo periodo, son muy chiquitos, y entonces la distancia entre los pares electrónicos es tan chica que no podemos despreciar esa repulsión electrónica. Acá tenemos otro ejemplo de un hidruro, ¿sí? Que se llama ácido hidrazoico. Lo interesante, más que este hidruro, es el anión que se forma cuando esta especie pierde un protón. Y digo que es interesante porque es un anión bastante común. Se llama acida, y las acidas son reactivos bastante comunes en cualquier laboratorio, ¿sí? Entonces simplemente se los menciono para que tengan una idea de, si ven por ahí algo que dice acida de sodio, acida de lo que sea, que sepan de qué les están hablando. Es simplemente el anión que resulta cuando esta especie, el ácido hidrazoico, se desprotona. Las acidas son bastante inestables en realidad, termodinámicamente, ¿no? Pero en el caso de las acidas de las sales iónicas que forman con metales del bloque S, ahí son bastante estables. Ahora, vamos a ver un poco este diagrama de Frost para los elementos del grupo 15. Evidentemente es un diagrama bastante más complicado que los que habíamos estado viendo hasta ahora, porque claro, tenemos la posibilidad de que se formen muchos estados de oxidación diferentes, o compuestos en muchos estados de oxidación diferentes para un mismo elemento. Entonces, supónganse que ustedes estuvieran en un parcial o en un examen, les diéramos este diagrama de Frost y les dijéramos que, bueno, que nos comenten qué ven en este diagrama, y sobre todo que nos comparen a estos elementos, que son todos de un mismo grupo, desde el punto de vista químico, cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias que se pueden deducir mirando de este diagrama. ¿Qué contestarían ustedes? Que es muy irregular y no tiene ninguna tendencia muy marcada. Bueno, si me contestaras eso en un examen, tendría que ponerte una calificación bastante baja. Después explicás cada uno, pero en grandes rasgos no puedes decir nada general. Sí podés. ¿Sí? Igual, a ver, antes de ir a eso que estoy pensando yo y que vos te parece que no está, cuando me decís, después me dijiste algo como que después entro uno por uno, algo así me dijiste. Sí, ¿Qué quisiste decir? de estudiar cada elemento en A ver, particular.
haceme algo de ese tipo. Bueno, para el nitrógeno es bastante estable el estado de oxidación 0, o sea, tanto los que son positivos van a tratar de ir al 0 y el otro, el negativo también, pero a su vez el estado de oxidación -3 también es bastante estable. Y bueno, no sé, con los otros Okay. algo análogo. ¿A alguien se le ocurre alguna otra cosa que podría agregar? O sea, Que todo lo que sin dijo la compañera mencionar estaba bien. sin mencionar el fósforo, todos los demás, el estado de oxidación 0 es más estable. Para el fósforo es 5. Ujú. Ok. Igual Puede en ser el que el fósforo nitrógeno... tenga una. Dale vos. Que igual no sería el estado -3, en el nitrógeno el estado más estable. Sí, podría ser. Está más abajo, si vos, sí. Sí, por eso. Yo le voy a decir que en realidad pusimos este tipo de preguntas en varios exámenes. Y justamente viendo lo que contestaba la gente me di cuenta de que era importante perder un poco más de tiempo con estos diagramas, porque me encontré primero con mucha gente que, como decía la compañera, no veía nada muy general en este tipo de diagramas, y a mí me interesa que ustedes puedan ver algunas tendencias que están presentes ahí, además de las que dijeron. ¿Sí? Y me interesaba también comentarle algo que vi que ninguno de ustedes dijo, pero que fue una respuesta bastante común que yo encontraba en los exámenes, era una respuesta de este tipo. Alguien agarraba y me decía, bueno, el nitrógeno -1, ¿sí? Este que está acá, como está arriba de este y de este, entonces este dismuta para dar este y este. Y después empezaban uno por uno, y este con proporcionan para dar este. Todo ese tipo de razonamiento, incluso he tenido gente que llenó 2 páginas haciéndome todos los pares, ¿no? Este con este dismuta, este con proporciones, no sé qué. Todo eso no es lo que tienen que poner, ¿sí? Porque decirme que este punto puede dismutar para dar este y este, es algo que me pueden decir, aunque no tuviera indicado en el diagrama que estoy hablando del nitrógeno. O sea, quiero que les quede claro que cuando ustedes tienen que analizar este tipo de diagrama, lo que tienen que hacer no es explicarme que es un diagrama de Frost. Yo eso doy por sentado que ya lo saben, y que ya saben que si un punto queda arriba dismute, que si queda abajo, bla, 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 todo eso ya se sabe. Lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar similitudes y diferencias o cosas a destacar de los distintos elementos que yo, digamos, información que yo pueda sacar de este diagrama, ¿no? Entonces, la primera cosa que me parece importante es que ustedes tienen que ser conscientes de que hay que identificar qué es cada punto. Cuando yo digo nitrógeno -3, la discusión de si el nitrógeno -3 es estable o no es estable está fantástica, pero ¿qué es el nitrógeno -3? ¿Qué es este punto? ¿A qué corresponde? Porque yo no quiero que me digan, el nitrógeno -3 es muy estable. Yo qué sé, el nitrógeno -3, ¿qué compuesto es? Porque recuerden que cada punto en este diagrama corresponde a un potencial de reducción de un par, de una cupla redox. Entonces, corresponde a una especie muy particular que tiene que estar en contacto con la solución acuosa, en un medio que en este caso es un medio ácido. No está dicho acá, pero les comento yo. Está representado este diagrama de Frost en un medio ácido. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es identificar cada punto de este diagrama a qué corresponde. ¿Sí? Entonces, no quiero que me digan el nitrógeno 5 es oxidante. No, no, el nitrato es oxidante. Esa es la primera cosa. ¿Sí? Y se me van a decir que este que está acá se dismuta, este que está acá, ¿qué será?
¿Cuál es la especie que se dismuta? No es un nitrógeno -1 genérico, es un compuesto en particular. ¿Tienen idea cuál es? ¿Alguien tiene idea cuál puede ser ese nitrógeno -1? ¿No era la SIDA que habíamos hablado? No. Hace la cuenta, la SIDA no te ¿Dióxido da. de nitrógeno? ¿Dióxido? No, ¿Este de no, acá no. arriba? Sí, no, me confundí. Este es. Se llama hidroxilamina. Capaz que la vieron en orgánica. Es como un amoníaco, estructuralmente es análogo a un amoníaco, en el que sustituimos un hidrógeno por un grupo OH. Y este de acá, que tampoco tiene etiqueta, este de acá, nitrógeno -2, ¿qué será? Con otro hidrógeno sustituido. ¿Amoníaco? ¿Cómo? ¿Con otro hidrógeno sustituido por OH? No hay eso. Le estoy preguntando porque recién vieron a este compuesto. Lo vieron en la diapositiva pasada. ¿La hidracina? Saquen la cuenta. Es hidracina. Sí. ¿Sí? Entonces, no quiero que me diga el nitrógeno -2 se puede reducir o es muy oxidante y se reduce a nitrógeno -3. No, quiero que me diga la hidracina es oxidante y se reduce para dar amonio. ¿Sí? En realidad esto va a estar protonado, ¿no? O sea, si estamos en un medio ácido, esto seguramente está protonado y esto va a estar monoprotonado. ¿De acuerdo? Ese es el primer comentario que quiero hacer. Lo primero que ustedes tienen que tener claro. Segunda cosa, me tienen que decir cosas generales, hay que tratar de buscar aspectos generales. ¿Qué me pueden decir de la estabilidad de todos estos óxidos? Algunos son óxidos y otros son ácidos. De todos estos, quiero decir, algunos son gases y el ácido nitroso es una molécula que se encuentra en solución. Todas estas especies, ¿son estables desde el punto de vista termodinámico? Fíjense que todas quedan por encima de esta línea. O sea que todas las especies de nitrógeno, esas son inestables respecto a la dismutación. Y por eso habíamos visto en la clase pasada que una se dismutaba y me daba la otra, iba para atrás y para adelante. ¿Sí? La explicación de eso es que todas estas especies quedan por encima de esa línea. Es importante que recuerden que el ácido nítrico es un oxidante fuerte. Fíjense que esta es una pendiente muy marcada. Pero también es importante que me comparen que el ácido fosfórico, en cambio, cuando desciendo un escalón en la tabla periódica, el ácido fosfórico no es oxidante en lo más mínimo. ¿Qué le pasa al estado de oxidación +5 cuando desciendo en el grupo del fósforo voy bajando? ¿Cómo se va haciendo el estado de oxidación +5 respecto al estado de oxidación +3? Más estable. ¿El +5 más estable? Ah, no, al revés. Al revés. Menos estable. Cada vez el estado de oxidación +5 se va haciendo más oxidante. Ahora, tampoco alcanza con que queden ahí. Me tienen que relacionar eso con algo que vimos. Era lo lógico. Nosotros esperaríamos que el estado de oxidación +5 se vaya haciendo cada vez más oxidante al bajar en un grupo. ¿Es lo que habríamos esperado? Si no tuviéramos el diagrama de Frost adelante, ¿podríamos haber sospechado que eso iba a pasar de todos modos? Sí, habíamos dicho que Efecto para contaminante. los más bajos era +13. Exacto. Entonces, la idea es que ustedes saquen la información del diagrama, pero no se queden ahí. La tienen que interpretar y la tienen que relacionar con otras cosas. Si me dicen, y está muy bien que me digan, el nitrógeno 0 es muy estable. Ah, sí, fantástico. ¿Y eso tenía alguna explicación? ¿Alguna explicación de que la molécula diatómica de nitrógeno con un enlace triple de 900 kJ por mol sea estable? ¿No se acuerdan? Evidentemente, esa es la explicación. Entonces, quiero que completen un poco más. ¿Cómo varía, o sea, cómo es acá, por ejemplo, entre
entre amoníaco, fosfina y esto que está acá, ¿qué será? Arsina, evidentemente. Que no las escribí protonadas, porque tanto la fosfina como la arsina son bases mucho más débiles. O dicho de otra manera, también podría decir que esto que sería, vaya uno a saber qué nombre tendría, sería un ácido mucho más fuerte que esto, que a su vez es un ácido más fuerte que esto. ¿De dónde saqué esto? ¿Lo saqué de la manga? ¿O era una tendencia que ustedes ya habían visto antes? Es una tendencia que ya habíamos visto antes, que la acidez aumenta hacia arriba en la tabla. Exacto. Hacia abajo. No hacia arriba. Hacia abajo. Ahí va, perdón. Lo habían visto para los ácidos halogenhídricos, ¿sí? Cuando vieron ácido base, habían visto que la acidez al descender en un grupo iba de la mano con la disminución en la calidad del enlace con el hidrógeno. Entonces las especies de más abajo son más ácidas. Entonces, aún en un medio muy ácido, esta especie, la arsina, va a estar desprotonada. Incluso la fosfina va a estar desprotonada, pero el amoníaco no. El amoníaco en un medio ácido lo vamos a tener como ion amonio, pero eso lo podemos explicar. Ahora, dejando eso de lado, ¿cómo va siendo el carácter reductor cuando yo desciendo en el grupo? ¿Quién es más reductor de estas tres especies? ¿El amoníaco, la fosfina o la arsina? ¿Quién El tiene amoníaco. más tendencia La arsina. a oxidarse? Creo que alguien lo dijo, justo yo estaba hablando. La arsina. La arsina, ¿verdad? La arsina tiene más tendencia a oxidarse. ¿Podemos buscarle alguna explicación a eso? ¿Cómo habíamos dicho que era la estabilidad de los hidruros al bajar en el grupo? Cada vez menos estable. Cada vez menos estable. Y cuando la estabilidad de un hidruro disminuye al bajar en el grupo, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, en parte, esto, que esa especie se va a descomponer o va a reaccionar también, porque la capacidad de oxidarse, cuando esto se oxida al estado de oxidación cero, se está descomponiendo justamente. Entonces, hay tendencias generales, y lo más importante de todo es que esas tendencias generales podemos relacionarlas con otras cosas que llevamos visto. Y esa es la idea de lo que ustedes tienen que fijarse cuando ven un diagrama de Frost. ¿Ok? No que se queden simplemente en este puntito amarillo está más arriba o más abajo que este otro puntito azul. ¿De acuerdo? Lo tienen que relacionar con compuestos reales. Otra cosa que podemos ver acá es lo obvio, ¿no? Lo que les decía yo hoy, es cierto, el fósforo cero se dismuta, bla, bla. Esta es una ecuación que yo puedo plantear a partir de esto. Eso, dentro de todo, tiene un mérito, porque no se quedan en decirme el fósforo cero dismuta para dar -3 y +1. Por lo menos se toma el trabajo de tratar de escribir una ecuación igualada que me diga lo mismo, pero de una forma más química, digamos. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo intento hacer esta reacción en un medio alcalino? Porque este diagrama está en medio ácido, ¿verdad? Si fuera en medio alcalino, ¿esta reacción estará favorecida o no? ¿Qué creen ustedes? Que no estaría favorecida. ¿Y tu razonamiento cuál viene siendo? Porque cualquier cosa que digan vale recién cuando dan o intentan dar una justificación, ¿no? La ¿Por qué te parece que...? justificación vendría del lado de que, por ejemplo, vos en esa ecuación estás formando ácido fosfórico y entonces si ¿Cierto? vos Y se agrega una base, ¿qué pasa? vas consumiendo los protones que libera el ácido fosfórico. Me equivoqué en Ok, el anterior, iba directo. exacto. O sea, Exacto. A veces la ventaja que tiene hacer el intento de explicar es que ahí también te das cuenta muchas veces
cuando dijiste algo que está mal, porque al intentar explicar qué está pasando es que te das cuenta que en realidad, ¿sí?, al agregar más base estás consumiendo el ácido, por lo tanto estás desplazando el equilibrio hacia la izquierda. Esta reacción, fósforo en un medio alcalino, para dismutar en fosfina y hipofosfito, la vimos la clase pasada. Era una de las reacciones que teníamos escrita en una diapositiva la clase pasada. ¿Sí? Bien. ¿Qué podemos decir de los haluros? ¿Qué cosas generales podemos decir de los haluros? Acá, en realidad, yo ya le escribí lo más importante. Para el caso del nitrógeno, fíjense que acá siempre estamos en el grupo 15, siempre estamos haciendo la diferencia. Por un lado, lo que le pasa al nitrógeno, por un lado, lo que le pasa a los demás elementos más pesados. Ya habíamos visto que el boro era distinto que el aluminio en lo que venía más abajo, habíamos visto que el carbono era diferente a lo que estaba al silicio y los elementos más pesados. También esa diferencia entre el elemento más liviano y los más pesados del mismo grupo es recontramarcada, sobre todo acá que estamos como en el medio del bloque P, entonces siempre tenemos que como ir viendo por separado, ¿no? ¿Qué hace el nitrógeno? ¿Qué hacen los demás? El nitrógeno solo forma trialuros, ¿sí? No forma, ya habíamos hablado de esto, no forma pentaluros, no puede formar 5 enlaces, y lo único que agrega esta diapositiva es este dato de que no hay reacción directa. No es un dato, a ver, no es que sea muy importante, pero simplemente esto nos está dando la pauta de qué cosa. De que si yo mezclo nitrógeno directamente con el halógeno y no puedo formar los haluros, probablemente el delta H de formación no sea negativo. Solo hay un trihaluro de nitrógeno que tiene el delta H de formación negativo. ¿Cuál será? El del flúor. Claro. Si tengo para elegir entre estos 4, bromo acá, no seguí la tendencia. ¿Qué estoy poniendo? 4 acá. ¿Sí? De todos estos posibles trilloduros de nitrógeno, ¿cuál va a ser el más estable de todos? El que forma los mejores enlaces. Y eso es efectivamente lo que pasa. El detalle de formación del fluoruro de nitrógeno es negativo. No muy negativo, tampoco es como un compuesto sumamente estable, pero es un detalle de formación negativo. En el caso de los otros, son todos positivos y se va haciendo cada vez más desfavorable la formación a medida que aumento el número atómico del halógeno. Con los elementos de más abajo, la situación cambia porque existe la posibilidad de que se formen los pentahaluros. En este caso, se pueden obtener por reacción directa. Que se obtenga uno u otro haluro depende esencialmente de la relación en la que se estén combinando el elemento del grupo 15 y el halógeno, y depende de las condiciones experimentales. O sea, no es que se obtiene siempre uno o siempre otro, eso depende de cómo se hace la reacción en cada caso particular. ¿Cómo esperamos que cambie, cómo esperamos que varíe la estabilidad de los pentaluros, por elegir alguno, cuando disminuimos, cuando bajamos en el grupo? ¿Sí? Si comparáramos, por ejemplo, yo qué sé, el pentafluoruro de fósforo con pentafluoruro de arsénico, pentafluoruro de antimonio, ¿esperamos alguna tendencia? ¿Cuál sería? Son moléculas covalentes. Exacto. Esperamos que disminuyan, acompañando la tendencia de una disminución, que es lo que nosotros esperamos, en las energías de enlace. ¿Está? Nosotros esperamos que las energías de enlace vayan bajando y la tendencia sería a una disminución gradual en la estabilidad. Lamentablemente tenemos una excepción. Acá. O sea, la estabilidad del compuesto de fósforo es mayor que la estabilidad del compuesto con antimonio. O sea, el único que se nos mueve ahí son los compuestos con arsénico. ¿Sí? Bueno, lamento informarles, a veces tenemos estas irregularidades, pero de nuevo, quiero que presten atención a que incluso las irregularidades aparecen siempre con un cierto patrón.
¿sí? Acá las irregularidades muchas veces al descender en el grupo, en esta parte del bloque P, ¿dónde las estamos encontrando? En el grupo 13 encontramos siempre alguna cosa rara en galio. En el grupo 14 encontramos alguna cosa rara, si encontramos, en germanio. En el grupo 15, si hay algo raro, ¿dónde lo vamos a encontrar? Con el arsénico. Estamos viendo de nuevo efectos de alternancia en los elementos del periodo 4. ¿Está? O sea que, bueno, no podíamos haberlo previsto, no podíamos haberlo imaginado que esto iba a pasar, pero si pasa, no nos tiene que sorprender, ni nos tiene que preocupar. Simplemente, bueno, el arsénico está haciendo algo raro. Otra cosa importante es cómo es el comportamiento ácido-base, desde el punto de vista de Lewis, de estos haluros. Nosotros habíamos visto ya que muchos haluros de los elementos del bloque P se comportan como ácidos de Lewis. Y este mismo comportamiento lo volvemos a ver en el grupo 15. ¿Y a qué se debe que esto pueda actuar como ácido de Lewis? Bueno, se debe a que puede formar estas especies complejas que ya a esta altura estamos cansados de ver que aparecen por todos lados, ¿sí? Que son aniones complejos bastante estables, ¿sí? Y que son tan estables que hacen que el haluro neutro, digamos, tenga una gran afinidad por unirse a un nuevo cloruro, por ejemplo. ¿Sí? Lamentablemente, y ya se los voy avisando, lamentablemente no hay ninguna forma fácil de predecir cómo va a variar la acidez de Lewis en los haluros de los elementos del bloque P. ¿Sí? O dicho de otra manera, está lleno de excepciones, entonces no vale la pena que tratemos de encontrar una tendencia porque nos vamos a sentir muy decepcionados. ¿Sí? No pretendo que identifiquen una tendencia porque no hay. Simplemente intento que tomen nota de que es común que estos compuestos participen en este tipo de intercambios de haluros, ¿sí? Y que se comporten o como ácidos o como bases de Lewis. ¿Se acuerdan que el cloruro de aluminio también era un ácido de Lewis? El cloruro de aluminio, ¿sí? Podía adicionar un cloruro más y se formaba esta especie que era el tetracloroaluminato. Evidentemente, lo que estamos viendo acá es que el antimonio tiene mucho mayor afinidad por los cloruros que el aluminio, pero eso no era algo que pudiéramos a priori haber sabido. ¿Ok? Entonces, no se hagan problema con eso. Lo importante es simplemente que vean que estas reacciones en donde uno le pasa un cloruro al otro son bastante comunes. ¿Para qué lado va el cloruro? Bueno, eso es algo que a veces no lo vamos a saber. ¿Ok? Ahora, todos los haluros de estos elementos del grupo 15 son haluros mayormente covalentes. Y por lo tanto nosotros esperamos que se hidrolicen en agua. ¿Y cómo van a ser esas reacciones de hidrólisis? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos en donde vemos, yo estoy intentando mostrarles cuál es el patrón de las reacciones. Acá tenemos dibujado un poco mejor la estructura del pentacloruro de fósforo, y lo que vemos es que el agua, ¿sí?, ataca al átomo de fósforo, ¿sí? Se forma un nuevo enlace, fósforo-oxígeno, y se rompen progresivamente los enlaces entre el fósforo y el cloro. El cloro se va como grupo saliente cloruro, ¿sí? Y por eso tienen cloruro de hidrógeno, siempre, como producto, en el caso de que hablamos de la hidrólisis en cloruro, ¿verdad? Y la especie que queda del elemento del grupo 15, ¿cuál va a ser? Va a ser el oxoácido que corresponde a ese estado de oxidación. Fíjense que acá el estado de oxidación no está cambiando. Partimos de un cloruro de fósforo 5 y llegamos a el oxoácido de fósforo 5, que es el fosfórico. Partimos de antimonio en estado de oxidación 5 y llegamos a una especie de antimonio 5. Si partimos de fósforo 3, llegamos a un ácido de fósforo 3. ¿Tá? Estas no son
reacciones redox. Simplemente lo que está ocurriendo es que se sustituyen los enlaces entre el elemento y el haluro, se sustituyen por enlaces entre el elemento y el oxígeno. En estos casos que nos quedan dos grupos OH juntos sobre el mismo átomo, muchas veces lo que ocurre es una reacción de condensación, porque se está perdiendo una molécula de agua, ¿verdad? Esta molécula de agua está saliendo de acá, de uno de estos oxígenos y los dos hidrógenos. ¿De acuerdo? ¿Dónde voy a encontrar diferencias? ¿Dónde tiene sentido que me ponga a buscar diferencias, si es que las hay? Bueno, las diferencias van a estar en el elemento más raro del grupo, y el elemento más raro del grupo es el nitrógeno. Entonces acá, voy a borrar estos garabatos que hice. Acá la reacción tiene productos que no encajan con el patrón anterior. Y eso tiene que ver con que en este caso no se están formando enlaces nitrógeno-oxígeno. Es como que el oxígeno del agua, en este caso, no está atacando al átomo central. Nosotros podríamos sospechar que eso tiene que ver con el hecho de que la electronegatividad del nitrógeno y del cloro son muy parecidas. Entonces, de hecho, en el caso del tricloruro de nitrógeno, no es cierto que el nitrógeno sea muy positivo y que entonces el nucleófilo, el oxígeno del agua, tenga muchas ganas de ir a meterse con el nitrógeno. Eso por un lado. Y por otro lado, podemos pensar también que el nitrógeno es más pequeño, que hay más impedimento estérico, tiene ahí un par de electrones no enlazantes apretados, no debe ser muy favorable para el agua acercarse hasta el nitrógeno. Entonces podemos imaginar que el agua en realidad está atacando al cloruro, en lugar de atacar al nitrógeno. Y entonces lo que vamos a tener es la formación de enlaces nuevos entre ¿quién? Entre el oxígeno que venía del agua y los átomos de cloro que estaban unidos al nitrógeno. Y eso es exactamente lo que estamos observando acá en la formación de este compuesto que es el ácido hipocloroso. ¿A quién se queda unido el nitrógeno al final? Se queda unido a átomos de hidrógeno. Uno puede decir, uy, qué raro esto, pero no es tan raro, porque ya habíamos visto, el nitrógeno es un compuesto muy estable. Entonces, cualquier reacción de ataque por el agua, lo que me va a dar siempre son los productos más estables posibles. Igual de todos modos, este es un caso muy especial, ¿ok? Esto es algo que simplemente yo les muestro para que vean que a pesar de que muchas veces podemos reconocer patrones, tenemos que ser conscientes de que es prácticamente imposible que entre tantos elementos que hay en la tabla periódica, todos se terminen comportando igual, o todos se terminen comportando parecido. Hay algunos que realmente nos van a dar sorpresas. Lo que tenemos que tratar de entender es esos elementos especiales, esos elementos que se salen de la regla, cuáles son en todo caso. Eso sí es importante. Incluso les comento que la hidrólisis del cloruro de nitrógeno es una reacción muy complicada, es una reacción que tiene un mecanismo muy complejo, incluso depende de los productos que se pueden obtener, dependen del pH. Fíjense que acá lo que estamos teniendo en esta reacción que les acaba de aparecer ahora es una reacción redox, o sea, el nitrógeno que formalmente está en un estado de oxidación más 3 en el cloruro de nitrógeno, se está reduciendo y está formando nitrógeno 0, ¿sí? Pero fíjense que acá lo que tiene en común esta reacción con la anterior es que siempre aparecen algunos enlaces nuevos entre los átomos de cloro y los oxígenos, ¿sí? Que vienen, en este caso, o de las moléculas de agua o de los iones hidróxido. ¿Sí? No me tengo que saber de memoria estas reacciones. Simplemente lo que tengo que recordar es que el nitrógeno se comporta distinto a los elementos más pesados del grupo. Y otro detalle interesante, que este sí se puede generalizar, es que el fluoruro de nitrógeno es inerte, no reacciona con el agua. ¿Habían visto algún otro caso de haluros que fueran haluros covalentes, quiero decir, que no reaccionaran con el agua?
Porque si encontramos otros casos, de repente ahí sí empieza a ser más fácil ver si hay alguna especie de tendencia o de regularidad. Habíamos visto que los haluros de carbono eran inertes a la reacción de hidrólisis. Yo les voy a decir una regla que funciona el 90% de las veces, y es que los fluoruros covalentes muchas veces son inertes. O sea, termodinámicamente la reacción de hidrólisis debería ocurrir, pero desde un punto de vista cinético, la energía de activación es muy alta, entonces la hidrólisis no se da. O sea que de todos los haluros covalentes, los fluoruros son los más inertes. Entonces, si me encuentro con algún fluoruro que lo tiro en agua y no le pasa nada, bueno, tampoco me tengo que sorprender. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Voy a contarles muy rapidito algunas características, las características más importantes de los elementos del grupo 16. Me estoy moviendo hacia la derecha del bloque P, estoy hablando del grupo del oxígeno, ¿sí? El oxígeno es la forma alotrópica más estable, todo el mundo sabe, es la molécula diatómica. Acá tienen un diagrama de orbitales moleculares, que ya lo deben haber visto 1000 veces, que puse el diagrama de orbitales moleculares porque me quedaba un agujero en la diapositiva, no sabía qué poner, porque no podía poner una foto de oxígeno, metí un diagrama de orbitales moleculares. En realidad, no quiero hablar nada de ese diagrama. La otra forma alotrópica de oxígeno es el ozono. Es bastante inestable el ozono. De hecho, el delta H de formación del ozono, a partir de oxígeno gas, naturalmente, es bastante positivo. Es muy oxidante, ¿sí? Acá tenemos la fórmula de Lewis, simplemente para que vean que es una molécula angular y poca cosa más. Lo que me interesa más es comparar. ¿Qué pasa cuando bajo en el grupo? ¿Qué pasa con el azufre que está abajo del oxígeno? El azufre me va a dar moléculas diatómicas como el oxígeno, me va a dar moléculas angulares como el ozono. Bueno, no, la verdad que no. La forma alotrópica más estable del azufre son estos anillitos que tenemos acá. Son como unas coronitas, compuestas por, o sea, son ciclos compuestos por 8 átomos de azufre. A su vez, tenemos distintas formas polimórficas con esta fórmula S8, una fórmula alfa, una fórmula beta. Las distintas formas polimórficas de azufre 8 se diferencian en la manera en que estos distintos anillos se acomodan en la red tridimensional, porque yo puedo acomodar estas coronitas de distinta manera en el espacio. Pero todas las formas polimórficas, alfa, beta, gamma, todas tienen anillos de 8 átomos de azufre. Claro, no es la única posibilidad. Tenemos todas estas otras posibilidades. Una cadenita de solo 2 átomos de azufre es muchísimo menos estable. O sea, la forma análoga a la molécula diatómica del oxígeno es mucho menos estable que cualquiera de estos otros anillos, y es mucho menos estable incluso que una cadena de largo infinito. Cuando decimos en química una cadena de largo infinito, es de largo muy largo, evidentemente. Normalmente estamos hablando de varios miles de átomos, ¿sí? Se forman cadenas helicoidales. Pero de todas estas posibilidades, la estructura más estable son estos anillos. O sea, la verdad que tenemos una situación bastante distinta al pasar de oxígeno a azufre. Pero de nuevo, nada nos tiene que sorprender, porque al pasar del segundo periodo al tercero, puede haber muchos cambios. Ahora, cuando seguimos bajando, ahí ya no hay tanto cambio. Fíjense que selenio y teluro, por ejemplo, el selenio vamos a encontrar tanto anillos pequeñitos como cadenas helicoidales. Cuando desciendo al teluro ya solo encuentro cadenas helicoidales, y cuando llego al polonio, que es el elemento que está más abajo en el grupo, solo tengo una estructura cúbica simple. Bueno, también estoy viendo acá una transición en el carácter que va pasando de un carácter típicamente no metálico, como es el caso del azufre, que forma moléculas discretas, como estos anillitos de 8 miembros, a una estructura como la del polonio, que si bien no es una estructura compacta, es por lo menos una estructura
tridimensional, ¿sí? Que nos hace pensar más en un metal. En el caso del teluro, tenemos ahí esa cosa intermedia, que es una estructura que no llega a ser tridimensional, pero por lo menos no tenemos moléculas discretas pequeñas. Eso nos está de alguna forma sugiriendo una transición, un aumento en el carácter metálico al descender en el grupo, que obvio era lo que estábamos esperando, o sea, simplemente estamos viendo lo que queríamos ver. ¿Qué pasa con los estados de oxidación? Bueno, los estados de oxidación en el grupo, acá pasan dos cosas. El estado de oxidación más alto posible, ¿cuál sería? 6, que corresponde al total de electrones de valencia. Pero el estado de oxidación 6, igual que los grupos anteriores, se va volviendo menos estable a medida que bajo. Entonces solo es estable prácticamente en el azufre. Ya para los elementos selenio y teluro y polonio, el estado de oxidación 6 es muy oxidante. Una característica más interesante tal vez es el caso del oxígeno. El oxígeno no lo vamos a encontrar en estado de oxidación positivo, salvo en alguna combinación con flúor. Lo normal es que encontremos el oxígeno en este estado de oxidación, formando ¿qué clase de compuestos? Óxidos. Óxidos, exactamente. El -1 serían peróxidos, por ejemplo, pero está entre paréntesis porque obviamente mucho más óxidos que peróxidos. El estado de oxidación -2, que corresponde formalmente a agarrar 2 electrones y adquirir la configuración de gas noble siguiente, también lo vamos a ver en azufre, que forma sulfuros, muchas veces análogos a los óxidos, pero mucho más covalentes, ¿verdad? Porque el anión sulfuro es mucho más polarizable, es mucho más deformable. Y también el selenio, aunque el selenio en estado de oxidación -2 ya empieza a ser mucho menos estable. O sea, la formación de aniones era una característica de los no metales, ¿se acuerdan? Los metales tendían a formar cationes, los no metales tendían a formar aniones, y acá ¿qué es lo que estamos viendo? Un buen no metal como el oxígeno, sí, forma aniones, pero esa capacidad de formar aniones estables se va perdiendo al descender en el grupo. ¿Y qué va pasando al descender en el grupo? Aumenta el carácter metálico. O sea, siempre es lo mismo. Acá tenemos algunos ejemplos de óxidos para el azufre, ¿sí? Los más comunes son este y este, el dióxido y el trióxido de azufre. Este está en estado de oxidación 4, este está en estado de oxidación 6. Les dejo como deberes que ustedes hagan las estructuras de Lewis para estos óxidos. Cuando el trióxido de azufre es un gas, lo tenemos como moléculas, ¿sí? Moléculas planas, moléculas triangulares. Pero en la fase sólida, a veces lo que pasa es que se forman estas cosas parecidas a esta. O sea, el azufre, en vez de formar 3 enlaces con átomos de oxígeno, que son enlaces, por eso les digo que hagan la estructura de Lewis, esos son enlaces dobles, ¿sí? Acá a veces el azufre en fase sólida prefiere cambiar uno de esos enlaces dobles por 2 enlaces simples. Es como que los enlaces dobles al azufre no le gustan tanto como los simples, en comparación, ¿no? Son preferibles 2 simples que uno doble. Esto es bastante característico, vamos a volver a esto en un rato. Pero cuando forman esta especie de tetraedros, ¿sí? Ocurre que varios tetraedros se pueden unir, compartiendo vértices, y podemos formar ciclos, como en este caso, o podemos formar incluso cadenas. ¿Vieron algún otro elemento que se junte con 4 oxígenos en un entorno tetraédrico, que a su vez comparta oxígenos y forme cadenas o ciclos? ¿El carbono? No, el carbono Silicio, ¿no? es silicio, Ah. el silicio y el fósforo. ¿Que dónde están en la tabla periódica? Al lado del azufre. Vienen en la misma fila, ¿no? Silicio, fósforo y azufre. Entonces, en este caso vemos cómo estos elementos que están cerca en la tabla periódica tienen un comportamiento parecido. El carbono no, porque el carbono tendía a formar carbonato, y el carbonato eran moléculas triangulares planas, no formaba, el carbono nunca se rodeaba de 4 átomos de oxígeno en una disposición tetraédrica, ¿sí? Y mucho menos se iba a conectar esos tetraedros formando estructuras más complicadas. ¿Qué le pasa al azufre si lo caliento en presencia de oxígeno?
se oxida, forma el óxido. A esta altura estamos hartos de ver elementos que cuando los hago reaccionar con oxígeno se oxidan. La única duda que nos puede quedar es hasta qué estado de oxidación se oxida. ¿Se oxida hasta +4 o se oxida hasta +6? Pero que se oxida es casi algo que está cantado. En el caso del azufre, ¿sí? Termodinámicamente, el azufre se podría oxidar tanto a estado de oxidación +4 como a estado de oxidación +6. De nuevo, acá hay un problema cinético, por una razón de mecanismo, el azufre solo se oxida a este óxido. Este óxido que cuando se disuelve en agua es un óxido ácido, característico de un no metal. ¿Sí? El dióxido de azufre, este equilibrio está muy poco desplazado hacia la derecha, pero bueno, con lo poco desplazado que está, alcanza para que se forme este ácido que se llama ácido sulfuroso. El dióxido de azufre puede reaccionar con más oxígeno y llegar al trióxido, pero se necesita un catalizador y se necesita calentar para acelerar la reacción. Este trióxido de azufre en agua, obviamente, me va a dar el ácido sulfúrico, o sea, también es un óxido ácido. ¿Por qué les escribo esto en particular? Porque esta es la forma industrial de obtener ácido sulfúrico. Se hace parte del azufre y se quema primero para obtener el dióxido de azufre, y después el dióxido de azufre se calienta a una temperatura adecuada en presencia de un catalizador para obtener el trióxido, y finalmente el trióxido se hidroliza, no directamente en agua, porque la reacción es bastante exotérmica, pero se hidroliza para dar ácido sulfúrico. ¿Sí? Después hay algunas reacciones más que le escribí acá, pero solo quiero que se concentren en la última, porque la última da una información bien interesante. Esta reacción es espontánea en el sentido que está escrito acá. ¿Qué estoy viendo acá? Estoy viendo que los óxidos de selenio y teluro en estado de oxidación +6 tienden a reducirse espontáneamente al estado de oxidación +4 y liberar oxígeno gas. ¿Esto qué me está diciendo? Me está diciendo algo que ya podíamos haber imaginado, que el estado de oxidación +6 se va haciendo menos estable, va haciendo más oxidante cuando bajo en el grupo, y entonces estos compuestos, por ejemplo, tienden a descomponerse espontáneamente. En el caso del azufre, eso no ocurre. ¿Qué pasa cuando yo tengo ácido sulfúrico disuelto en agua, por ejemplo? Tengo sulfato. Esta es la especie desprotonada del ácido sulfúrico. El sulfito es lo que obtengo a partir del ácido sulfuroso. Puedo tener otras especies, ustedes han visto en química analítica, una cantidad de especies distintas de aniones que tienen azufre. Como el azufre y el oxígeno están en el mismo grupo, yo puedo obtener varias especies parecidas estructuralmente, cambiando de lugar oxígeno por azufre. Ese es el caso del tiosulfato, se parece al sulfato, ¿sí? Con el selenio tengo una estructura parecida. Acá simplemente les quería comentar que el ácido telúrico, ese es el nombre que tendría esta especie, en realidad no es estructuralmente análogo al ácido sulfúrico, sino que más bien tiene esta estructura. Eso tiene que ver con que el teluro es un átomo mucho más grande, y cuando un átomo es mucho más grande puede rodearse de más oxígenos, entonces tenemos esa especie, pero nada, es una diferencia que hay al bajar en el grupo. No quiero perder tiempo en eso. ¿Qué vemos en este diagrama de Frost? Hay dos cosas que me parece importante recordar y que están resumidas acá. Una es cómo varía la estabilidad del estado de oxidación -2 cuando desciendo en el grupo. Acá lo que me está diciendo es que cada vez el estado de oxidación -2 va siendo más reductor. Como cada vez se oxida con mayor facilidad. ¿Sí? Esa es una tendencia que estamos viendo. O sea, el estado de oxidación -2 se va haciendo cada vez menos estable. Ya lo habíamos mencionado hace un ratito. Por el otro lado, en la otra punta del diagrama, ¿qué le va pasando al estado de oxidación +6? Va siendo más oxidante a medida que disminuye en el grupo. Quiero que recuerden que este punto acá, azufre 6, ¿a qué corresponde? ¿Qué compuesto será? ¿Qué especie de azufre 6 tenga en contacto con agua en un medio ácido? 1 molar. pH 0.
Bueno, Disculpen, no vi. El sulfato, ¿no es? Exacto. ¿Sí? En realidad un pH 0 tenemos casi que una mezcla acá. La especie predominante probablemente, yo no me acuerdo ahora, pero creo que es esta. ¿Sí? O sea, está parcialmente protonado el sulfato. ¿Sí? Esta es la especie predominante. Esta no, porque este es un ácido muy fuerte. La primera ionización se da incluso a un pH 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero que recuerden? Que el ácido sulfúrico no es un ácido oxidante, mientras que el ácido nítrico, lo habíamos visto en el diagrama de Frost para el amoníaco, ¿se acuerdan que el nitrato estaba bien arriba en el diagrama? El ácido nítrico es un ácido oxidante, el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico no. Por eso muchas veces no es lo mismo usar ácido sulfúrico que usar ácido nítrico o que usar ácido clorhídrico en el laboratorio. Si la única reacción que puede ocurrir es simplemente un intercambio de protones, cualquiera de estos ácidos fuertes es equivalente. Pero si hay alguna cosa ahí en la vuelta que se pueda oxidar, no es lo mismo agregar un ácido oxidante, como es el caso del nítrico, que agregar sulfúrico, que no es oxidante, o agregar clorhídrico, que tampoco lo es. ¿Sí? Esto lo voy a volver a mencionar dentro de un rato cuando hablemos de los metales, del bloque D, o sea que quería recordárselos viendo el diagrama de Frost. Y para ir terminando, simplemente les quería mostrar cuáles eran los hidruros del grupo del oxígeno. Uno de los hidruros es bastante conocido, el otro también. Lo que estamos viendo acá es que, ¿qué estamos viendo en esta primera reacción con este delta H negativo? ¿Qué información me da eso? La disminución. Exacto, que el agua oxigenada es termodinámicamente inestable en la dismutación. Y por eso si ustedes van a la farmacia y compran agua oxigenada, ¿sí? Y la guardan en el ropero, en su casa, y dejan que pase el tiempo, cuando la van a abrir lo que tienen es agua. ¿Sí? El agua oxigenada, si uno quiere disminuir digamos, hacer que la descomposición sea más lenta, lo que puede hacer, por ejemplo, lo que se hace en el laboratorio, es colocar las botellas de agua oxigenada en la heladera. ¿Sí? Bajar la temperatura siempre enlentece cualquier proceso químico y entonces de esa manera uno puede conseguir que el agua oxigenada le dure más, pero la verdad que la descomposición es termodinámicamente inestable y va ocurriendo, aunque la cinética sea lenta. ¿Cómo se comporta el agua oxigenada? Además, puede ser oxidante, puede ser reductor según el medio. Esto, acá tienen los valores, y quiero que ustedes piensen en qué medio el agua oxigenada es un mejor oxidante, y en qué medio, si ácido o básico, podría yo usar agua oxigenada como reductor. Eso se lo dejo como ejercicio, eso lo pueden deducir ustedes mirando estos valores de potencial. Acá tenemos una lista de los aluros, hay un montón, ¿verdad? No quiero concentrarme en cada uno, quiero que se fijen simplemente en una cosa, el estado de oxidación más alto posible. ¿Con cuál halógeno lo consigo? Flúor. Con el Con flúor. el flúor. Esta es una regla general, no hay ninguna excepción para esto. Vale tanto para metales formando aluros más bien iónicos como para no metales formando aluros completamente covalentes. Siempre el estado de oxidación más alto va a estar más estabilizado como fluoruro que como cualquier otra cosa. ¿Ok? Y por el contrario, un ioduro, por ejemplo, normalmente nunca lo vamos a encontrar en un estado de oxidación demasiado alto. ¿Sí? Esa es la información relevante que podemos sacar de esta diapositiva que está llena de datos, pero en realidad lo más importante que quiero que ustedes recuerden es eso. Y acá simplemente en estas reacciones también es un poco lo mismo, ¿no? El azufre con flúor alcanza el estado de oxidación más alto posible. Ya la reacción directa de azufre con cloro nos quedamos mucho más abajo. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de hidrólisis de un cloruro covalente que nos da lo que suponíamos que nos tenía que dar. Porque esto en realidad lo podía haber escrito también como
sulfuroso, ¿verdad? O sea, estas dos especies están en equilibrio. O sea que esta reacción de hidrólisis sigue el patrón que habíamos visto. Después tenemos este dato, esto lo habíamos visto también recién, los fluoruros generalmente son inertes a la hidrólisis. Acá tenemos una reacción de intercambio de cloruros, o sea que no hay nada nuevo en esta diapositiva, hay solo simplemente ejemplos con elementos de este grupo que nos recuerdan a reacciones o a la formación de complejos o a cosas que ya vimos en grupos anteriores. No me da el tiempo para estudiar el grupo de los halógenos o el grupo de los gases nobles, porque estamos con una semana menos este semestre y quiero empezar con elementos de transición. Para terminar con esto de elementos representativos, o sea, obviamente les dejo a ustedes como deberes que lean el capítulo 6 de la bibliografía, yo creo que está bastante explicado, hay muchos ejemplos, si tienen dudas sobre eso naturalmente pueden consultar en el foro o en cualquier momento, pero simplemente antes de terminar quería hacerle un comentario y alguna aclaración sobre algún punto en particular. Me hicieron esta pregunta en el foro, en algunos ejercicios le pide que digan qué forma tiene una especie que puede ser neutra o cargada. Todos esos ejercicios están pensados para que ustedes apliquen el modelo de repulsión de pares electrónicos del nivel de valencia. Tienen que hacer la fórmula de Lewis, tienen que fijarse cuántos pares de electrones hay, y a partir de ahí deducir cuál es la geometría probable. ¿Sí? Esto lo vieron en química general, repásenlo. Otra cosa que quería mencionarles es el tema de la hibridación. Ustedes están acostumbrados a estas 3 hibridaciones posibles para dar estas geometrías que son las que encuentran siempre en química orgánica. Pero en estos casos, en química inorgánica, que tenemos índices de coordinación mayores que 4, también a veces se proponen hibridaciones que incluyen la mezcla de orbitales D. Como en estos casos. ¿Sí? Acá tenemos el difluoruro de azufre, por la forma hacemos la estructura de Lewis, deducimos cómo se acomodan estos pares de electrones, deducimos que la hibridación tiene que ser sp3, en este caso el tetrafluoruro y el hexafluoruro, deducimos que las hibridaciones correspondientes, en base al arreglo de pares electrónicos, tienen que ser estas que están escritas acá. Lo que me interesa en esta transparencia no es la geometría, lo que me interesa en esta transparencia es prestar atención a los valores de la energía de enlace. ¿Qué le está pasando a la energía de enlace en estos 3 compuestos a medida que aumenta la cantidad de átomos de flúor unidos al azufre? Lo que pasa es que la energía de enlace baja. Yo ya había comentado algo de esto. Yo les había dicho que la energía de enlace bajaba cuando aumentaba el número de coordinación con el átomo central. ¿Qué le vamos a ver después? Y lo que estamos viendo acá, o que vamos a intentar mostrar acá, es por qué baja la energía de enlace. Hay 2 explicaciones que podemos dar, hay 2 explicaciones que ustedes encuentran en los libros para esta disminución en las energías de enlace en este tipo de series. Una explicación es que los nuevos enlaces, los enlaces en este caso, en el caso del tetrafluoruro o del hexafluoruro, implican el solapamiento con orbitales híbridos que se formaron mezclando orbitales D. Y normalmente vamos a ver que los orbitales D en los elementos representativos no contribuyen demasiado al enlace. Lo que quiero decir con esto es que el solapamiento que involucra orbitales D o combinaciones de orbitales D en los elementos representativos no es muy bueno desde el punto de vista energético. Entonces, usar un orbital híbrido que tiene una parte D, ¿sí?, me da un solapamiento más fulero y por lo tanto me da una energía de enlace más baja. Esa es una explicación. Otra explicación es simplemente fijarse en la repulsión estérica, ¿no? A medida que yo estoy aumentando el número de átomos unidos al átomo central, se me están apretando los pares electrónicos alrededor del átomo central. Acá teníamos, en este primer caso, solo 4 pares de electrones, acá tenemos 5, acá tenemos 6. La repulsión entre pares electrónicos va aumentando, porque me van quedando cada vez más cerca. Y esa repulsión estérica, en el fondo, me tiene que debilitar los enlaces. Y eso es lo que estoy observando en este caso. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esto? Sí, se entendió. Sí. Ok,
¿Qué pasa con las energías de enlace en los enlaces dobles? No sé si ustedes notaron ya, pero a esta altura es como bastante obvio que todos los ejemplos que yo le iba dando, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, en pila de situaciones formaban enlaces dobles, incluso entre ellos mismos, ¿no? Y los elementos de más abajo como que no andan muy bien con los enlaces dobles. ¿Y eso de dónde viene? Eso viene de este lado. Fíjense en esta transparencia, fíjense sobre todo en esta transparencia. Acá lo que hice yo fue, este número que está acá es la energía de enlace carbono-carbono doble dividido la energía de enlace carbono-carbono simple. Da 1,69. O sea, el enlace carbono-carbono doble es un 69% mejor que un enlace carbono-carbono simple. Un enlace triple, nitrógeno-nitrógeno, es casi 6 veces mejor que un enlace simple, nitrógeno-nitrógeno. Sin embargo, cuando bajo en el grupo, un enlace triple, fósforo-fósforo, no llega siquiera a ser 3 veces mejor. Es apenas un poco mejor que 2 veces un enlace simple. Este número baja, baja y baja al descender en el grupo. ¿Eso qué me está diciendo? Que la calidad de los enlaces pi empeora al descender en el grupo. Yo ya sabía que los enlaces simples se iban haciendo peores al descender en el grupo, pero acá veo que los enlaces pi empeoran todavía más rápido cuando bajo en el grupo. Y eso tiene que ver esencialmente con el tamaño, no tanto con el número cuántico principal, que uno podría decir, bueno, si el número cuántico principal es más grande, el solapamiento va a ser peor. Y eso es verdad, pero acá encima hay una cuestión de tamaño. Cuando yo tengo un enlace carbono-carbono, ¿sí? Los átomos de carbono son tan chiquitos que los orbitales P que quedan perpendiculares a la dirección de enlace están en contacto, se tocan, se solapan, espacialmente quiero decir. Y es lo que están viendo en la figura de la izquierda. Cuando estoy pensando en un enlace silicio-silicio, el cambio en el tamaño es lo suficientemente grande como para que los orbitales P quedan muy lejos en realidad. Además de que el número cuántico es más grande y ya uno esperaría que el solapamiento sea peor, encima están más separados físicamente. Entonces el solapamiento es muy malo. Y esa es la razón de que el silicio prefiera formar 2 enlaces simples a formar un enlace doble. Y la razón de, digamos, pila de cosas que estuvimos viendo y no explicamos en su momento. ¿Por qué la forma alotrópica más estable del fósforo es el fósforo 4 y no la molécula diatómica de fósforo? ¿Por qué el nitrógeno le gusta esto y al fósforo no? Y la explicación, si ustedes se fijan, tiene que ver con la energía de enlace. Si ustedes comparan, si se formara esta molécula, ¿qué tendríamos? Un enlace triple, ¿no? 2 moléculas serían 2 enlaces triples, por 4 átomos de fósforo. En cambio, cuando se forma esta especie tetraatómica, acá se están formando 6 enlaces simples, fósforo-fósforo. Y lo que encontramos es que 6 enlaces simples, fósforo-fósforo, son mejores que 2 enlaces triples. Por esa razón se forma una especie tetranuclear y no una molécula diatómica. Si hacen la misma cuenta, el mismo cálculo, con las energías simples, nitrógeno-nitrógeno y nitrógeno-nitrógeno enlace triple, van a ver que para el nitrógeno es al revés. Para el nitrógeno formar 2 enlaces triples es recontra mejor que formar 6 enlaces simples. Por eso el nitrógeno no forma cositas así tetraédricas, igual que el fósforo blanco. ¿Ok? No tiene nada que ver con la covalencia de esto, porque esto también es covalente. ¿Sí? Tiene que ver con que para el nitrógeno la formación de los enlaces múltiples está mucho más favorecida que para el fósforo. Y lo mismo si comparo azufre con oxígeno. ¿Por qué se me forman estas coronitas en vez de formarse moléculas diatómicas? Porque si yo tengo 8 azufres, y esos 8 azufres dicen, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos unimos? A esos 8 azufres les resulta mucho más ventajoso desde el punto de vista energético formar 8 enlaces simples que 4 dobles. Y así podemos seguir viendo pila de ejemplos. ¿Por qué el dióxido de carbono tenía esta fórmula? Y el dióxido de azufre no. Es lo mismo, el dióxido de azufre, el silicio en vez de formar 4 enlaces dobles, ¿qué formaba? Perdón, en vez de formar 2 enlaces dobles con oxígeno, ¿qué formaba? 4 enlaces simples. Eso es lo que tenemos en el dióxido de silicio, una red tridimensional infinita de tetraedros
¿sí? De un silicio rodeado de 4 oxígenos que comparten vértices. Para el silicio está mucho más bueno formar 4 enlaces simples que 2 dobles. En cambio, para el carbono es al revés. La facilidad con que se forman enlaces pi es algo característico de los elementos del segundo período. Por eso no hay silicio grafito, porque el silicio grafito, para que se forme, ¿cómo se tiene que formar? Tiene que haber hibridaciones sp2 y después tiene que haber orbitales p perpendiculares a la lámina que se solapan bien. Pero eso con el silicio no se puede. Se puede, por ejemplo, en esta estructura, que es análoga, que es un nitruro de boro. ¿Sí? ¿Pero por qué se puede? Porque el boro y el nitrógeno sumados tienen la misma cantidad de electrones que 2 carbonos, o sea, es isoelectrónico, y se puede porque boro y nitrógeno son del periodo 2, entonces el solapamiento pi es muy bueno. Entonces tenemos estructuras análogas al grafito con nitruro de boro, o tenemos estructuras análogas incluso a un anillo de benceno, en donde cambiamos un nitrógeno, los carbonos por nitrógenos y boros en forma alternada. Esta cosa, aunque no lo crean, eso existe, y es aromático y todo. Claro, la reactividad no es la misma, pero hay enlaces dobles. En cambio, no encontrábamos enlaces dobles comúnmente en silicio, no encontrábamos alquenos con silicio, el equivalente a alquenos. No es que no pueda haber enlaces dobles, silicio-silicio, es que no son un buen negocio. Generalmente, si el silicio puede, va a preferir formar la mayor cantidad posible de enlaces simples que formar enlaces dobles. Solo en algunos casos raros va a resultar conveniente para el silicio o inevitable para el silicio formar un enlace doble en vez de más enlaces simples. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Esto nos permite de alguna forma explicar una cantidad de datos que vimos desparramados cuando estudiamos el grupo 13, el grupo 14, el grupo 15. Y es un dato interesante y la verdad que es bastante fácil de encontrar la explicación. Entonces, como resumen, ¿sí? Características de los elementos, si tuviera que hacer un resumen de las características principales de los elementos representativos, me fijaría en estas, ¿no? Esencialmente hay un enorme salto en el tamaño entre los elementos del periodo 2 y los elementos de más abajo en cada grupo. Y ese salto en el tamaño y ese salto en los niveles de valencia son los responsables de prácticamente todas las diferencias, de todas las diferencias que ustedes quieran encontrar entre el elemento del segundo periodo y los de más abajo, tienen en definitiva que ver con el tamaño, con la diferencia grande que hay en tamaño al cambiar de fila. Obviamente, otro dato importante es el que está acá en segundo lugar, ¿no? Los elementos arriba y a la derecha, en el bloque P, al ser más electronegativos, tienen mayor tendencia a formar aniones y son los únicos elementos que vamos a ver normalmente con estados de oxidación negativos. ¿Sí? Recuerden lo que dice acá, que para los elementos más pesados no es necesario observar la regla del octeto. Los elementos más pesados pueden expandir la regla del octeto. Primera cosa, eso les permite alcanzar números de coordinación más grandes. Y después la otra cosa que la hablamos hasta el cansancio, ¿no? Esto que dice acá, lo hemos venido repitiendo para el talio, para el plomo, para el bismuto. En todos los grupos siempre venimos diciendo lo mismo. Los estados de oxidación menores se vuelven más estables, o el estado de oxidación más alto se vuelve más oxidante, los hidruros se vuelven menos estables termodinámicamente, los óxidos se van volviendo más básicos porque va aumentando el carácter metálico y el carácter iónico de los enlaces. O sea que simplemente acá intenté resumir las cosas más importantes que tenemos para los elementos representativos, y así como quien no quiere la cosa, ya me meto de cabeza en los elementos de transición. ¿Tienen alguna duda antes de que siga de largo? Perdonen si puse modo automático y voy más rápido que de costumbre. Si tienen dudas me pueden interrumpir, obviamente. Por ahora no, profe. Por ahora no. Bueno, vamos a empezar bien. Lo que nos queda estudiar, para terminar con la tabla periódica, ¿no? Nos queda ver los elementos del bloque D y los elementos del bloque F, que es el que está ahí abajo colgado. Por empezar por algún lado. La primera serie de transición, les escribí acá la configuración electrónica, ¿sí? Todos tienen la configuración de gas noble anterior, que es argón, y van cambiando acá las configuraciones. Fíjense que
Hay alguna irregularidad, acá, por ejemplo, y acá. Alguna irregularidad, digamos, si ustedes se fijan en las reglas de llenado, ¿no? El principio de Aufbau que habían visto en química general, pero esas irregularidades en realidad a nosotros no nos importan, nos tienen sin cuidado. Incluso en las series más pesadas del bloque D hay muchas más irregularidades todavía. Cero estrés, no hay que darle pelota. Lo que sí me parece importante, lo que sí hay que recordar, es qué es lo que le pasa a estas configuraciones electrónicas cuando se pierden electrones, cuando se ioniza el elemento. Porque recuerden ustedes que eso siempre para nosotros es importante. ¿Cuál es el comportamiento cómo varían las energías de ionización? Porque eso está muy relacionado con el comportamiento químico. Entonces, cuando se ioniza un metal del bloque D, ¿de dónde saco el electrón? ¿Lo saco de un orbital 3D o lo saco de un orbital 4S? Y acá la respuesta siempre es la misma y no hay ninguna excepción. Salen primero los electrones del orbital que tiene un número cuántico principal más alto. O sea, siempre se pierden primero los electrones S. No importa si acá hay 1 o 2 electrones S. Estos son los primeros electrones que se van. Y recién cuando se fueron todos los electrones S, y ya no quedan más, ahí pueden empezar a salir electrones D. Esto es fundamental. ¿Ok? Siempre que vamos a explicar propiedades de los metales del bloque D, es importante que recuerden esto. ¿Cuáles son los electrones que salen primero? Acá les marqué simplemente dos situaciones. ¿Por qué se las marqué? Fíjense, el escandio es el metal que está más a la izquierda en el bloque D, solo puede alcanzar el estado de oxidación más 3, solo puede perder 3 electrones de valencia y adquiere la configuración de gas noble. Y el zinc, ¿sí? Que es el que está abajo del todo, normalmente lo vamos a encontrar en estado de oxidación más 2, nunca en un estado de oxidación más alto que más 2, y queda con una configuración argón 3 de 10, queda con la capa D semillena. Entonces, tanto el escandio como el zinc en sus compuestos comunes tienen la capa D o completamente vacía o completamente llena. Hay una vieja definición de elemento de transición que dice, una vieja no, la definición tradicional de elemento de transición es que son los elementos que tienen el nivel D incompleto en sus estados de oxidación comunes. ¿Y qué pasa? El zinc, el cadmio y el mercurio en sus estados de oxidación comunes tienen el nivel D completo. Entonces muchas veces en los libros se los discuten junto con los elementos de transición, porque es como que los únicos electrones de valencia para estos elementos que ahora están en amarillo fueran electrones S, igual que en el bloque S. ¿Sí? Entonces a veces no están juntos con los elementos de transición, y la verdad que tienen muchas propiedades diferentes a las características que encontramos en los otros elementos del bloque D. También pasa lo mismo con el escandio, ¿no? El escandio que lo teníamos ahí a la izquierda, el itrio, que le pasa lo mismo que está abajo, y todos los lantánidos que vienen después, normalmente los vamos a encontrar siempre en estado de oxidación más 3, y tiene una química muy aburrida. Entonces muchas veces el escandio, el litio y todos los lantánidos se estudian separados del resto del bloque D. Pero esa es una cuestión de cómo se me da a mí la gana de estudiar el comportamiento, ¿no? Es simplemente una clasificación que hacemos en base a similitudes o diferencias que nos permita sistematizar mejor el estudio. Le digo porque a veces, según lo que lean, ven que el escandio no está entre los metales de transición. No se preocupen por eso. Lo importante no es dónde lo clasifico. Lo importante es que yo sepa a qué se parece, cuáles son sus propiedades, cómo se comporta. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a volver acá. Acá teníamos esta primera tablita con las configuraciones electrónicas de los metales 3D, y yo lo que quería estudiar era cómo variaban las energías de ionización, ¿sí? Porque siempre es algo importante, sobre todo en metales, ver cuál es la tendencia. ¿Y de qué dependían las energías de ionización? Acá que estamos hablando siempre de elementos que están en el mismo periodo, van a depender de que el Z efectivo, ¿verdad? El Z efectivo, yo espero que cuanto más grande sea, más difícil sea sacar el electrón. ¿Y el Z efectivo cómo variaba cuando yo me movía a la derecha en la tabla periódica? Aumentaba, porque iba aumentando el Z, y a pesar de que también había más electrones, el electrón que agrego para compensar el aumento de la carga nuclear nunca la compensa completamente. Entonces acá lo que yo tendría que ver es cómo varía el Z efectivo,
Pero yo tengo dos zetas efectivos que puedo comparar. El zeta efectivo que sienten los electrones que están en el nivel 4s y el zeta efectivo que sienten los electrones que estén en el nivel 3d. Los dos aumentan, evidentemente, al moverme a la derecha. Pero lo que yo estoy viendo acá es que el zeta efectivo para los electrones 3d aumenta más rápidamente. ¿Sí? La carga nuclear varía más o menos 0,15 unidades de carga entre un elemento y el siguiente para los electrones 4s, y aumenta casi 0,7 unidades para los electrones 3d. O sea, es un aumento bastante más rápido. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué el aumento es diferente? Bueno, podrían fijarse en las reglas de Slater, pero yo prefería que se fijaran en estos diagramas, porque está bueno cada tanto mirar estas cosas que ustedes vieron en Química General y tratar de ver si todo aquello que veían en Química General 1 tiene alguna relación con la realidad, ¿no? con el comportamiento real de las cosas. Lo que tenemos acá son las funciones de distribución radial. ¿Sí? Las funciones de distribución radial de los distintos orbitales. Acá tenemos la función de distribución radial del orbital 4s, que iba a tener 4 máximos acá. Perdón. ¿Se acuerdan que acá teníamos un máximo? No me deja escribir. Acá tenemos un máximo grandote, tenemos otro acá y tenemos uno chiquito acá. ¿Sí? Un máximo relativo cerquita del núcleo. Me parece que no ayuda que yo escriba arriba. Reconocen acá la línea que corresponde al orbital 4s. Acá tienen la línea que corresponde punteada al orbital 3d. ¿Qué es la zona marcada con gris? La zona marcada con gris es como la suma, ¿sí?, de la distribución radial de los orbitales 1s, 2s, 2p, 3s y 3p. ¿Cuáles son esos orbitales? Esos son los que ya están todos llenos. Esos orbitales son los que tienen los 18 electrones de la que corresponden a lo que yo pongo en argón entre corchetes, ¿no? Lo que se llama el core electrónico. Todos los electrones que están correspondientes a la configuración de gas noble anterior. Los que nunca voy a sacar. ¿Sí? Los electrones que no tengo ningún proceso químico que me aporte la energía suficiente como para arrancárselos al átomo. Esos 18 electrones es como que esa densidad electrónica tiene esta forma, indicada con gris. Entonces, ¿qué es lo que veo yo acá en este diagrama? Yo lo que estoy viendo es que los electrones 3D, en el caso de esto está calculado para el átomo de titanio, los electrones 3D están un poco como metidos adentro, ¿sí?, de esos 18 electrones del core del gas noble. ¿Sí? Están como más cerca, en promedio, del núcleo, que los electrones 4s. Los electrones 4s, la densidad 4s está como mucho más extendida en el espacio, se aleja mucho más del núcleo. ¿Sí? Y por esta razón, es que la carga nuclear sobre los electrones 4s va aumentando más despacito. ¿Sí? Porque los electrones 3d están como más cerca del núcleo, y entonces sienten más el aumento en los protones. ¿Qué pasa si yo en vez de titanio calculo cómo serían las funciones de distribución radial para el zinc, por ejemplo? Fíjense que el titanio está empezando la serie 3D, el zinc está al final de la serie 3D. ¿Qué le pasó a los orbitales cuando yo aumenté la cantidad de protones del núcleo en 8 unidades? Bueno, si aumenta la cantidad de protones, ¿qué tiene que pasar? Que todos los orbitales se contraen. Todos los orbitales se aprietan. La parte gris que corresponde a los 18 electrones del core se contrajo. ¿Sí? Pero también el orbital 4s, que acá tenía un máximo como por 1,5, fíjense, están en la misma escala, ¿no? Se corrió para acá, se movió todo esto, el máximo. Y el orbital 3D, que tenía el máximo por acá, ahora se corrió hasta este lugar. ¿Ok? Ese es el efecto que tiene aumentar la carga nuclear efectiva. Pero hay otra cosa interesante, y es que los orbitales, los electrones 3D, es como que ya estaban medios metidos adentro del core del gas noble, pero acá es como que cada vez se van, por decirlo de alguna manera, es como que se van enterrando cada vez más.
dentro de esa esfera de 18 electrones inertes que corresponden a los 18 electrones del argón, los que nunca se van a ir. Es como que los electrones 3D se van volviendo cada vez más internos, y que se vayan volviendo cada vez más internos, ¿qué quiere decir? Que cada vez va a ser más difícil sacarlos, que cada vez va a ser más difícil que participen de alguna manera en la formación de enlaces. ¿Sí? ¿Y eso dónde lo vemos? En las energías de ionización. Entonces, si la carga nuclear aumenta cuando yo me muevo a la derecha, la tendencia general tiene que ser a que las energías de ionización aumenten. ¿Se sigue la tendencia acá? Díganme ustedes están viendo acá los valores graficados. ¿Ustedes dirían que la tendencia se cumple? Se cumple, pero con algunas excepciones. Bueno, está, excepciones, siempre, algunas nos vamos a tener que fumar, pero la tendencia es la que esperamos. Hay una tendencia a subir. Hay algunos valores que, bueno, ya veremos qué hacemos con esos valores. Si vale o no la pena hacer el esfuerzo de buscar una explicación para esos valores. Pero la tendencia general es a aumentar. Incluso acá, fíjense que la tercera energía de ionización tiende a aumentar mucho más que la primera. Pero eso es bien lógico, porque la primera energía de ionización, ¿a qué correspondía? Correspondía a quitar un electrón S. ¿Y cómo aumentaba la carga nuclear para los electrones S al moverme a la derecha? Aumentaba poquito. Entonces acá la subida en la primera energía de ionización es muy modesta. En cambio, la subida en la tercera energía de ionización, donde sí o sí estoy sacando siempre electrones del nivel D, esa subida es más marcada. ¿Sí? De repente acá no se ve una subida muy marcada, pero miren los números. Estamos subiendo más de 1000 kJ por mol desde escandio hasta zinc. O sea que son valores importantes. Tenemos ahí algunas pequeñas excepciones, tenemos como unos máximos ahí. ¿A qué corresponden esos máximos? Este máximo, por ejemplo, acá en la segunda energía de ionización para el cromo, ¿a qué corresponde? La segunda energía de ionización para el cromo me queda así. ¿Qué está pasando acá? ¿Se está arrancando un electrón del orbital D, puede ser? Sí, claro, sí, sí. Pero en todos los demás casos, acá también, ¿no? En el caso del manganeso, la tercera energía de ionización, acá es donde teníamos un máximo, ¿sí? Y en el caso del manganeso, la tercera energía de ionización se da acá. Todas estas estamos sacando un electrón D. En todas estamos sacando un electrón D. ¿Qué tiene de especial estos casos que yo marqué con amarillo? ¿Qué hay de especial en la formación de estos iones? Este número hueco acá correspondería a la formación de un catión zinc más 3. Lo que pasa es que estaba vacío este casillero porque no hay compuesto de zinc más 3. Entonces es completamente, digamos, yo le puedo sacar, le doy un palazo al átomo de zinc y le saco el tercer electrón, y puedo medir la energía. Pero no es que eso vaya a ocurrir en la realidad, o sea, no voy a tener compuesto. ¿Qué es lo que está pasando en estos cuadros que están marcados en amarillo? Lo que está pasando es que siempre estoy pasando de una configuración de 5 a D4, o estoy pasando de una configuración de 10 a D9. Y yo sospecho que ustedes ya alguna vez en su vida habrán oído aquello de que, uy, la estabilidad de la capa semillena, ¿no? ¿Oyeron eso alguna vez? Sí. O la estabilidad de la capa llena. Y lo que estamos viendo acá es justamente eso, ¿no? Es como que las capas semillenas o llenas completamente son un poquito más estables. ¿Por qué me doy cuenta de que son un poquito más estables? Porque me da más trabajo quitar el electrón en esas situaciones, cuando tengo solo 5 electrones D o cuando tengo 10. Entonces la verdad es que sí, hay una estabilización especial en la capa semillena. Ahora, lo que pasa es que estaría bueno si yo pudiera encontrar una explicación, ¿no? De por qué hay una estabilización especial, qué tienen de especial las capas llenas o las capas semillenas. Y eso es lo que vamos a empezar viendo la clase del martes. ¿Tienen alguna duda hasta acá?